Konnichiwa Ninja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Contenido Ninja, yo soy Jaume, el ninja del contenido, y debes saber que estoy haciendo el mejor podcast de la historia. Y no es este que estás escuchando, te cuento. Hoy quiero hablarte de un proyecto mío, es un proyecto en el que llevo ya metido más o menos 2 años, quizá algo más, y es otro podcast, es un podcast que comencé, pero como lo hago por puro hobby, no como esto, que me gusta hacerlo, ¿no? Obviamente, pero Contenido Ninja va más enfocado a mi marca personal, a que la gente se suscriba a mi newsletter, que contrate mis servicios, ya me entiendes. De esto va a ir un poco el podcast hoy, ¿eh? O sea, de cuándo es placer, cuándo trabajo, pero vamos por partes. El podcast en cuestión es Bola da Drag Podcast. Bola da Drag es Dragon Ball. De forma resumida, es un podcast sobre el manga y anime de Dragon Ball, y la particularidad es que es un podcast que hago en catalán. Aquí debo decirte que tanto si te gusta como si no te gusta o no te interesa Dragon Ball, te pido por favor que no dejes de escuchar este episodio, porque no te voy a hablar de Dragon Ball, te voy a hablar de estrategia, de por qué después de un año he vuelto a grabar este podcast y bueno, pues todo lo que eso conlleva, ¿no? Voy a decir algunas cosas que quizá te inspiren para tu proyecto, para tu podcast, para tu marca o lo que sea. Ok, voy a explicarte por qué creo que ha sido una buena idea, bueno, porque fue una buena idea en su día comenzar este podcast, por qué en catalán y por qué ahora, un año después de grabar el último episodio, he vuelto, ¿no? Es decir, el último episodio porque no grabé más, no porque se terminase el podcast. Así que vamos por partes. Lo primero, ¿por qué fue buena idea? Bueno, si este podcast es buena idea o no, creo que uno, no es algo que tenga que decir yo, sino la audiencia, y dos, de momento no es un podcast que tenga mucha repercusión. Y vamos a ver los motivos. Uno de ellos, sin duda, vamos, nadie me lo ha dicho, pero creo que así es que es un podcast en catalán. Es decir, yo soy catalán, he nacido, crecido y vivido al oeste de Filadelfia, no, en Barcelona. Obviamente hablo catalán, aunque mi idioma materno y el idioma que siempre se ha hablado en mi casa ha sido castellano. Únicamente hablaba con mi abuelo en catalán, y sí que es verdad que pues luego trabajo, escuela, amigos, etcétera, pues sí que hablo catalán, pero domino mucho más la lengua castellana que la catalana, es así. Así que quise hacer este podcast en catalán por 2 motivos. El primero, por apoyar la creación de contenido en este maravilloso idioma que es el catalán, y porque no había ningún podcast sobre Dragon Ball en catalán. Y esto último es importante, quizá incluso más que lo primero, aunque van de la mano, te cuento. Sí que hay podcasts en catalán que hablan de manga y de anime, y obviamente en algún momento han tratado el tema de Dragon Ball, pero un podcast en catalán exclusivo de Dragon Ball no hay, o a día de hoy, quitando el mío, pues creo que no existe, o al menos, por lo menos yo no lo he encontrado. La comunidad de Dragon Ball en catalán es enorme, ¿vale? O sea, enorme. Y si conoces un poquito la historia de esta serie en España, aunque no seas fan, seguro que te suena Dragon Ball, ¿no? Pues sabrás que en Cataluña pegó muy fuerte. Así que teniendo en cuenta la potencial audiencia y que es un nicho prácticamente vacío, decidí lanzarme, ¿vale? Ok, yo comienzo con este podcast, va bien, hace 2 años, lo comienzo, va bien, la gente lo escucha, tiene relativo éxito, ¿vale? Lo del éxito, ya te digo, es muy relativo, ¿eh? O sea, éxito no es tener 100.000 escuchas, ¿eh? O sea, un podcast como este, tener 500 escuchas por episodio ya es mucho. Pero bueno, hay un problema, y es que soy demasiado exigente, ¿vale? Es decir, cuido en exceso la grabación, la edición, hago una portada, diseño una portada por cada episodio del podcast que simula ser una portada de los cómics de Dragon Ball. Vamos, que me lo ocurro mucho, ¿no? Y claro, todo esto hacía que me llevase cada episodio mucho más tiempo de lo normal. Por otro lado, como ya conozco la dinámica de otros podcasts de manga y anime en catalán, cuando se trata de Dragon Ball, la mayoría suelen hacer lo mismo, pues analizar la película que acaba de salir o entrevistar a los actores de doblaje en catalán, que oye, que lo respeto mucho, pero es que, ¿sabes cuando alguien lo peta y entonces todo el mundo quiere traer a esa persona? O sea, estoy harto de ver, insisto, con todos mis respetos, que es gente a la que respeto muchísimo. Y el mundo del doblaje me flipa, es una cosa que me encanta. Pero, ¿tú sabes cuántas veces han salido los dobladores y las dobladoras de Dragon Ball en catalán en 20.000 podcasts, programas y ¿vale? Pues todo eso no va conmigo, ¿vale? No porque no me guste, ¿vale? Eso es muy respetable. Y consumo el contenido, ¿no? De este tipo de contenido, consumo los podcasts que hacen esto. Soy fan de ellos, podríamos decir.
pero no va conmigo, es decir, no es algo que yo quiero hacer, no quiero hacer lo que hace todo el mundo, porque para hacer lo mismo que hace todo el mundo, pues mejor no hago nada y disfruto de lo que hacen el resto y me quedo en mi casa jugando a la consola. Bueno, total, que yo quería hacer un podcast algo diferente, así que se me ocurrió un formato corto en el que tratase cosas de Dragon Ball que no se tratasen en otros podcasts. Claro está, esto me lleva más tiempo y aunque sea un podcast de 10 minutos, me lleva más tiempo pues que una entrevista de 1 hora, esto es así. Además, como he dicho, lo hago yo todo, ¿no? No es que me ponga yo a hablar y luego otro me grabe y otro me edite, ¿vale? Lo hago yo todo, como este podcast. Y esto, cuando comencé el podcast, pues trabajaba cada día 8 horas fuera de casa. O sea, trabajaba 8 horas, eso eran 10 horas fuera de casa cada día. Ahora trabajo unas pocas menos, ahora estoy pues 7 horas fuera de casa, que ya no son 10, pero aún así son horas, ¿no? Que a ver, que tampoco quiero llorar, ¿eh? En este sentido, sé que no soy el único, pero para que veas y entiendas la complejidad de llevar un proyecto nuevo, diferente, en un idioma que no es el clásico, en fin. Te voy a decir algunos ejemplos de episodios que he grabado para que me entiendas. Por ejemplo, grabé un episodio que hablaba de la importancia de Raditz en Dragon Ball. Si no conoces la historia o el personaje, te suena un poco raro esto, pero es como si de repente ahora cojo las películas de los Vengadores y pillo un personaje que no es de los principales, que ha tenido sus 5 minutos de gloria, pero no es el principal. Un personaje del que nadie habla luego, ¿vale? Pues lo analizo, lo cojo, lo desgrano y te hago ver por qué es importante para la historia. Por qué esos 5 minutos en los que salió, bueno, fueron más, ¿no? Pero por qué en un futuro ha repercutido y por qué fue importante que saliese en ese momento. Entonces, obviamente, para grabar algo así, yo tengo que hacer un estudio del personaje, analizarlo desde diferentes puntos de vista. Y bueno, no quiero extenderme, pero que no es un podcast de voy a dar mi opinión y ya está, o voy a entrevistar a gente conocida y ya está. Es algo diferente, pensado, que para cada episodio hago un estudio muy importante, ¿no? Y un análisis de lo que quiero hablar para asegurarme de que está bien, ¿no? Y que tiene sentido. Insisto, que el otro no está mal, es necesario, a la gente le gusta, pero yo quiero ofrecer otra cosa, ¿vale? Te explico ya, sin tanta explicación, te digo algunos otros episodios que he grabado, por ejemplo, ¿no? Pues un episodio en el que expliqué todas las veces que Son Goku lloró en la serie. Pues es curioso, ¿no? Otro en el que explico todas las veces que perdió una lucha, ¿no? La gente siempre recuerda las veces que ha ganado, ¿no? Pero ¿cuándo ha perdido, no? E incluso hice un episodio interactivo que era un trivial con preguntas, ¿vale? En el episodio, pues yo te hacía unas preguntas, te decía, pues coge un papel y un boli y apunta si aciertas o no. Entonces, mientras escuchabas el podcast, tenías que tú mentalmente, lógicamente es un podcast, es en diferido, ir respondiendo a las preguntas. Esto además se me ocurrió porque hice un directo en Twitch, ahora ya no hago directos, que fue un trivial de Dragon Ball y a la gente le gustó mucho. Entonces, ese podcast también tuvo buena acogida. Y más episodios, pues de cosas así como que no son lo normal, no son lo que la gente suele... Intento buscarle los 3 pies al gato para llamar la atención y que la gente diga, ostras, qué interesante, voy a escuchar esto porque nadie más está hablando de esto, ¿vale? En resumen, que me rompo mucho el seso para intentar traer cosas diferentes. Pues como imaginarás, esto es algo complejo, ¿no? Y lleva su tiempo. ¿Y qué pasó? Pues que, pues claro, esto a mí pues, no me daba dinero, yo comencé con contenido ninja y a la larga lo abandoné bastante. Era lógico, ¿no? No tenía tiempo y el tiempo que tenía obviamente lo quería dedicar a contenido ninja ya que me reporta más beneficio que lo que me estaba reportando ese podcast en su momento, que es agradecimiento de la audiencia. Jauma, muchas gracias por hacer el podcast, me gusta mucho, está muy bien, pero claro, pero esto a mí pues, no me da de comer. Entonces, claro, la gran pregunta, ¿por qué ahora, de repente, que te acabo de contar esto, por qué he vuelto, no? Pues ahí voy con mi respuesta. Ahora mismo, Dragon Ball vuelve a estar de moda. Es decir, he detectado este patrón. Aparte que soy muy fan y nunca he dejado de estar al día de Dragon Ball, ¿eh? No es que de repente ahora haya tenido que hacer un estudio de mercado enorme, es algo que ya llevo meses y años viendo. Dragon Ball vuelve a estar de moda, ha salido una serie nueva, ha salido un videojuego nuevo, los videojuegos anteriores siguen teniendo mucho éxito, las series anteriores también, van saliendo cosas y esto va a ir a más. Están construyendo un parque temático en Arabia Saudí enorme. En Japón se ha anunciado que Dragon Ball aún le falta mucho camino. Entonces, bueno, si eres fanático de la serie son cosas que sabes. Así que ahora he vuelto, pero he decidido cambiar un poco el formato. ¿Por qué? Porque si seguía como antes, como que me cuesta mucho hacerlo, me cuesta mucho ponerme. O sea, he decidido cambiar un poco el formato, un poco por la audiencia, un poco por llegar a más gente y un poco por mí también, ¿no? Y hay 3 cosas importantes que he decidido que las voy a hacer.
o si no, no volvía con este podcast. La primera, básicamente he pasado de hacer un podcast ultra guionizado a hacer algo un poco más improvisado, ¿vale? Es decir, sí que tengo mi guión, tengo mis cosas de las que quiero hablar, como temas curiosos e interesantes, pero voy a meter alguna cosita más, ¿vale? Pues un poquito de opinión, ¿vale? Algo de lo que quiere la gente, ¿vale? Algo de lo que están haciendo los otros podcasts y por eso los escuchan, lo voy a hacer también en el mío, con la ventaja de que el mío es exclusivo de Dragon Ball. Bueno, lo exclusivo ahora te lo cuento. Porque además quiero meter alguna otra cosita más que no sea Dragon Ball de vez en cuando. Esto a lo mejor en algún episodio exclusivo o alguna cosa así más, ¿no? Es ir un poquito abriendo el espectro, es decir, no perder el foco, que es Bola de Drag, bueno, que es Dragon Ball, me sale en catalán, no perder el foco, que es Dragon Ball, pero bueno, de vez en cuando poder hablar de otras cosas. Luego he creado un rincón del oyente a través de la cuenta de Instagram del podcast, a la que le estoy dando vidilla desde hace algunas semanas. La gente me puede lanzar preguntas o me manda audios y yo pues lo añado al podcast, con lo cual hago a la gente, a la audiencia, partícipe de este proyecto. Y luego en tercer lugar, quiero invitar a gente y no necesariamente hacerlo en catalán, me explico. Es decir, el podcast es en catalán, seguirá siendo en catalán, pero si conozco a alguien que creo que puede aportar algo interesante y le quiero invitar, o alguien, porque hay gente que no es catalana, que no sabe catalán, pero también escucha el podcast. Poca, pero la hay, ¿no? Al final es entendible, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, si alguien también quiere venir y quiere participar, pues yo no tengo ningún problema en hacer algunas partes del podcast en castellano. Que el podcast sea en catalán es por apoyar el contenido en este idioma. No es por un motivo político, ni independentista, ni nada de eso. Si la mayor parte de mi tiempo hablo en castellano, este podcast en castellano, en LinkedIn solo escribo en castellano, en mi casa hablo en castellano, ¿no? Entonces, no veo por qué no puedo en algún momento hablar con alguien en castellano en mi podcast en catalán. Lo veo algo muy bonito y además es algo que se puede hacer y es muy viable. Es decir, es un podcast cuya audiencia principal es el catalán. Con lo cual, yo sé que la mayoría de personas van a entender el castellano. Es decir, la gente de Cataluña no sabe solo catalán, sabe catalán y castellano, ¿vale? O sea, a lo mejor hay alguien de un pueblo demasiado profundo que solo sabe catalán, pero el castellano lo entiende, ¿vale? Entonces, en cambio al revés no, ¿vale? Hay mucha gente, pues, del resto de España, gente de Latinoamérica, pues, que no entiende el catalán o que le resulta más complicado de entender. Como digo, pues, no es como francés, ¿vale? Una persona que habla castellano puede llegar a entender el catalán, aunque le cueste un poco. No es como francés o otro idioma así más complejo, o japonés, ¿no? Por decir algo. Por eso te digo, pues gente que habla catalán lo va a entender, al revés no, ¿vale? O sea, no se me ocurriría en Contenido Ninja de repente empezar a hacer entrevistas a gente en catalán. ¿Por qué? Pues porque sé que la mayoría de gente no la va a entender y no va a querer hacer el esfuerzo de entenderla. En cambio, al revés, sí que es viable. Aunque por otro lado me hace gracia, que hay gente española a la que se le llena la boca diciendo que solo consume contenido en inglés, pero luego cuando hay algo en catalán como que le suena a chino, en fin. Estas tres cosas, que cambie un poco el formato, que hago que la gente participe y abro la puerta a en algún momento poder hablar en castellano, ya sea yo solo o seguramente pues con otras personas, ¿no? Lo que no va a cambiar es que cada episodio tenga su propia portada, ¿vale? Que en principio va a ser una al mes. O sea, no una portada, o sea, un episodio al mes, quiero decir. Le voy a seguir dedicando el cariño que merece cada episodio. Y si lo escuchas y eres fan de Dragon Ball, entenderás por qué estoy diciendo esto. En la descripción de este episodio te pondré el enlace a la web para que te escuches el podcast si quieres. Y no es porque lo haga yo, pero está muy bien hecho y pensando en la gente a la que le gusta la serie. Y como te he dicho, Dragon Ball vuelve a estar de moda. Creo que en cierto modo nunca ha dejado de estarlo. Lleva 40 años, perdón, que tengo que beber agua. Pero ahora, con las nuevas series, las reposiciones que hay ahora en las cadenas autonómicas, videojuegos, mangas, juegos de cartas, que hay mucho material, ¿vale? O sea, hay mucho Dragon Ball ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un público nuevo más joven, ¿vale? Desde niños hasta adolescentes. Los adultos no los cuento, porque los adultos ya siguen la serie de antes, ya la conocen, entonces esos ya conocen mi podcast. Pero, bueno, desde la gente más joven hasta la gente que ya ve Dragon Ball desde hace 30 o 40 años, pues todo esto es mi público potencial. Entonces, quiero hacer un podcast que, aunque sea mensual, a la vez sea atemporal si has visto la serie en cualquier momento de tu vida. Y que poco a poco vaya creciendo y se vaya dando a conocer, en principio, de una forma orgánica, ¿vale? Porque no tengo más medios para ello, no voy a invertir en publicidad de momento. Entonces, bueno,
Así que es algo a largo plazo, ¿vale? Que creo que ahora mismo puedo mantener. Y a ver qué tal, ya veremos cómo funciona. El otro día tuve una de las charlas VIP, que ya sabes que son charlas que tengo en exclusiva para la gente que está en mi membresía, en mi comunidad ninja privada, en el Dojo VIP, y que, bueno, cuando a lo mejor han pasado unos meses después de publicarlo en el Dojo VIP, pues lo publico en abierto. Pues el otro día tuve una charla con Paloma del Castillo, que tiene un servicio llamado Crece tu Coco, que se dedica básicamente a conectar a podcasters como yo con gente que quiere ser entrevistada. Y me dijo una cosa que yo ya había escuchado anteriormente, y es que la mayoría de podcasts no pasan de los 3 episodios, ¿no? La gente los abandona porque se aburren, se cansan, ven que no tienen audiencia y dicen, bueno, pues ¿para qué voy a seguir, no? Pues a ver, Bola de Drag Podcast, Dragon Ball Podcast, ¿no? Bola de Drag Podcast lleva ya 10 episodios, ¿vale? Bueno, 11, que la semana pasada ya publiqué uno nuevo con el nuevo formato. En 2 años, 10 episodios, ¿vale? No es mucho, pero mejor que nada es. Y como digo, los otros podcasts que hay, que por cierto no lo he dicho, sí que hay podcasts exclusivos de Dragon Ball en castellano, ¿vale? Pero no en catalán, pero como te digo, son un poco más de lo mismo. También hay varios más en inglés, ¿vale? Algunos muy buenos, pero son en inglés, con lo cual tampoco son mi competencia. Así que bueno, creo que vale la pena intentarlo, aunque ahora no me esté llevando nada por hacer esto. Lógicamente, en un futuro no muy lejano, pues voy a buscar la forma de monetizar esto, pero de momento lo que quiero es crecer y que la gente lo conozca. Y sobre todo, apostar por hacer algo nuevo, algo diferente y algo que no está haciendo la gente. Porque tengo otros proyectos como BCN Camera Club, que es de fotografía, o Proyecto Japan, que es de cosas relacionadas con Japón, que sinceramente no los tengo cerrados, pero no me pongo con ellos, porque a día de hoy ya no les veo tanto sentido, teniendo en cuenta la enorme cantidad de contenido que hay en español de estas dos temáticas, como son la fotografía y Japón, ¿vale? Pero con este de Dragon Ball sí que le veo el sentido a largo plazo, ¿vale? Y hacerlo en catalán también es la clave, ¿no? Entonces, creo que puede ser incluso un proyecto que me lleve a otras cosas. Ay, no lo he dicho, es un podcast, es decir, es un proyecto en audio, ¿vale? Es podcast en su estado más puro, ¿vale? Por eso digo que en un futuro, pues quizá grabe en vídeo o haga algunas cositas. De momento, pues en Instagram sí que a veces subo algún vídeo, alguna cosita, pero lo que es el podcast es audio, 100%. Entonces, por todo esto que te acabo de contar, pues le veo que tiene sentido a largo plazo y por eso, y por todo esto que te acabo de contar, creo que tengo el mejor podcast del mundo. Y sobre todo por una cosa que me dijo el otro día un oyente, ahora no recuerdo el nombre, me sabe muy mal, que me escribió y me dijo, me mandó un audio y me dijo, aún no lo he escuchado, porque me dijo, oye, ¿ha salido el nuevo episodio? Y le mandé el enlace. Y luego por la noche le dije, ¿ya lo has escuchado? Y me dijo, no, es que quiero buscar un momento porque estoy esperando para escucharlo con mi hijo, que también le gusta Dragon Ball. Y, a ver, si un oyente me dice esto, ¿cómo no voy a pensar a largo plazo? O sea, si hay una persona de mi edad que está esperando para escuchar mi podcast con su hijo de 10 años, ¿cómo no voy a convencerme uno, de que esto puede funcionar a largo plazo? Y dos, de que lo que estoy haciendo está bien hecho y de que es lo mejor del mundo. En fin, no sé qué opinas de esto, déjame tu opinión donde quieras. No te olvides de unirte a la newsletter Ninja. Cada martes, junto a este podcast, envío la newsletter y añado información que complementa el episodio, pero son cosas que no menciono por aquí. Dejaré, obviamente, enlace a mi podcast de Dragon Ball en catalán, a Bola Drag Podcast, pero también te dejaré alguna sorpresita más. Entra en www.contenido.ninja, déjame ahí tu email y disfruta de todo lo que te voy a traer cada martes a las 7 de la mañana. Nos vemos en el dojo hasta la semana que viene. Adiós.